Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 1, compuesto por Johnny Capajeña y mi persona Esteban Espinosa. En este caso vamos a resolver la primera parte del examen, que sería el diseño de cuneta y el diseño de alcantarilla de paso. El diseño de cuneta nos pide hallar el caudal por el método racional y la ecuación de Manning, con la consideración de que nuestro tirante máximo no debe sobrepasar los 30 centímetros y el espejo de agua que debemos tener no debe ser mayor a 60 con esta forma trapezoidal. Y la alcantarilla de paso, igual debemos hallar el caudal por el método racional y la ecuación de Manning. Y la alcantarilla debe ser de forma circular con un diámetro máximo de 75. Los datos que se nos proporcionaron fue la topografía de la zona, el eje de la carretera, un aproximado de la progresiva 8 hasta la 10, que nosotros consideramos que serían 2 kilómetros seguidos, y los perfiles, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos nosotros fue trasladar todas estas curvas al civil y volverlo área. Una vez vuelto área, nosotros nos ayudamos con una propiedad que se llama eh, flechas de talud, con la cual nosotros podemos ver desde dónde a dónde estamos afectando eh, nuestra carretera, ¿no? En este caso ahí la carretera para mí va a ser el eje, la parte verde. Y si bien aquí nosotros podemos ver que hay una parte superior desde donde sigue bajando, pero realmente es de aquí, desde donde está afectando, ¿no? Desde donde hemos sacado la primera área, porque lo demás arriba se está yendo para la derecha y lo de este lado se está yendo para el noroeste, de alguna manera decirlo así, ¿no? Y a partir de aquí recién está bajando. Ya, entonces ahí nosotros vamos. Eso fue solamente para ayudarnos, ¿no? Y otra cosa que debemos considerar es que por lo menos lo que nos tocó a nosotros está en subida, ¿no? Porque comienza aquí en la 8 y ya vimos que todo esto baja y aquí es la 10. Entonces nosotros por facilidad comenzamos a trabajar desde acá. Esta es nuestra área 1, área 2, 3, 4 y nosotros ya planteamos dónde iban a desfogar de acuerdo a cómo se iba llenando nuestra cuneta, ¿no? Y el área o la sección de nuestra alcantarilla. Entonces aquí pensamos poner una alcantarilla de desfogue, área 1, área 2, área 3, lo vamos botando hacia afuera, en este caso de acá priorizar las curvas, aquí en la 4 lo vamos a sacar para este lado, en la 5 para afuera. El tema de la 6 nosotros podríamos elegir pasarlo directo aquí a la 8, pero como vimos que era un área tan pequeña y enseguida lo vamos a ver y su tirante aún se encontraba dentro de los rangos, se lo sumamos al 7, o sea que todo lo que caía aquí aún lo seguimos bajando para acá. Y recién el 6 con el 7 lo bajamos en esta curva, lo desfogamos. Luego tenemos el área 8, el área 9, el área 8 lo vamos a sacar para acá, el 9 para acá y el 10 donde termina. Ya, entonces lo siguiente que hicimos, con la ayuda de herramientas de taludes, las pendientes, perdón, empezamos a ver algunas pendientes medias también, ¿no? Enseguida lo vamos a ver. Entonces, con la ayuda de la tabla esa, lo primero que hicimos fue trasladar los datos que teníamos de los perfiles. Por ejemplo, nos ayudamos con las curvas verticales de la progresiva 8095 a la 8231 tenemos una pendiente de 9. De la progresiva 8231 a la 288 tenemos una pendiente de 9.5. Y así, nos trasladamos acá, ¿no? Tenemos las pendientes para ver cuáles serían las más desfavorables de acuerdo al tramo donde estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las 10 áreas, ¿no? Por decir, la área número 3 está de la 9870 a la 9760. La área 3 está de la 9870 a la 9760. Es decir, que aquí vamos a desfogar para un lado. Y así están todas las áreas. Entonces nosotros seguimos y la pendiente la sacamos de aquí del gráfico, ¿no? Por decir, el área 3 tiene un promedio de pendiente de 45. Perdón. Entonces el área 3 acá tiene un promedio de pendiente de 45. Eh, Nosotros vamos a trabajar, aquí tenemos una fórmula, es del coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía, la fórmula está dada para esta tabla siempre y cuando tengamos estos datos, ¿no? Para nosotros sí son datos, que es la cobertura vegetal y el tipo de suelo, ¿no? La cobertura vegetal va a ser pastos de vegetación ligera y semipermeable. Entonces nos dice que cuando haya una pendiente pronunciada, va a ser de 0,55 o en defecto los otros valores. Aquí vemos cómo va variando según la fórmula. Tenemos como dato la intensidad, la lluvia, o sea que ve lo mismo en todos los lados con la misma intensidad, 102.77. El área que nosotros sacamos de aquí, lo
vamos copiando, por ejemplo, del área 3, copiamos esto de acá, del área 3 y lo pegamos acá. Y luego lo transformamos a kilómetros, dividiéndolo entre 1000 al cuadrado, ¿no? Y ya tenemos el coeficiente de escorrentía, la intensidad y el área en kilómetros, y eso nos facilita ocupar la ecuación del método racional. Con eso hallamos el caudal mediante el método racional, ¿no? Tenemos el caudal de todas las áreas que habíamos sacado. Seguimos viendo el tema de cunetas. Entonces aquí vemos otra vez los tramos. En este caso aquí vamos a aportar. Aquí tenemos el caudal que nos aportan todas las áreas, ¿no?, que nosotros vimos acá. Serían estas áreas que tengo con H. Todas esas áreas nosotros se las sumamos en esta primera parte. Pero a la cuneta también le llega el área que tenemos aquí de aporte en el pavimento, ¿no? Entonces aquí le sumamos un ancho de 2.25 de la calzada y por la longitud que tiene ese tramo, ¿no? En este caso me va a dar el área de aporte del otro lado, sería este lado de acá, en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces tenemos el caudal que nos va a aportar la calzada, ¿no? Que se la doy el caudal por el método racional, que sería el área. En este caso seguimos manteniendo aquí la intensidad y el coeficiente de la calzada. En este caso es 0,9, ¿no? Si fuera 1 tal vez sería concreto, pero como estamos considerando 0,9, puede ser que sea un firme, una capa base terminada, ¿no? Ya. Entonces con eso calculamos por el método racional el caudal que nos aporta la calzada. Sumamos a lo que teníamos anteriormente, que sería por el método racional también el aporte de las áreas, y tendríamos el caudal total por el método racional, ¿no?, para ese tramo. Ahora lo vamos a hacer por la ecuación de Manning. Entonces, para que nos cumpla la ecuación de Manning, nos pide que el caudal con el que vamos a calcular debe ser mayor o igual al caudal que sacamos en el método racional. No olvidemos que tenemos una condicionante, ¿no?, que nuestro tirante tiene que ser menor a 30. No nos podemos pasar de 30. Aquí, como ven, no nos pasamos en ninguno. Eso es claro que nos ayudamos poniendo ciertas condiciones con alguna función de Excel, ¿no? En este caso con la Solver. Entonces vamos repasando. Aquí tenemos la pendiente de la rasante, ¿no? En este caso vamos a poner la más crítica para esa área. Por decir, de la 9930 a la 9870. De la 9930 a la 9870 está dentro de esto de acá. 9930 a la 9870 es 8 la pendiente que voy a colocar. Aquí está, 9930 a la 9870 es 8. Luego tenemos el coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no? En este caso 0.025. Tenemos un dato. Luego tenemos la inclinación del talud. Aquí tenemos Z. Después tenemos la base de la cuneta, en este caso es 0.30, una trapezoidal. Después tenemos el espejo de agua, que también pusimos como una condicionante que no debe ser mayor a 0, máximo 0.60, ¿no? No debe sobrepasar, aquí estamos al límite en alguna. Después el tirante, que no debe ser mayor a 0.30, aquí estamos cerca en algunos. Y con eso nosotros estamos viendo, por ejemplo, el área con algunas fórmulas, el perímetro mojado, el radio hidráulico, ahora el caudal por la fórmula de Manning, ¿no? Y también ya que tenemos los datos suficientes, la velocidad. Para calcular el caudal nosotros lo hicimos con el método de Solver. Por ejemplo, aquí voy a poner 0, eso va a cambiar algunas cositas. Y tenemos como un check que nos dice cuando cumple o no cumple. Por ejemplo, acá ocupamos el Solver una vez habilitado y establecemos un objetivo, ¿no? En este caso le decimos que nuestro caudal tiene que ser mayor a 0.188, ¿no? En este caso 0.189, cambiando mi tirante.
Y aquí es donde debo ver que mi tirante no pase los 0,30 que tenía como condición. Y en este caso, aquí ya hemos forzado a que con un tirante desconocido, pero que debemos revisar que no pase a 0,30, mi caudal sea mayor o igual al caudal que nosotros calculamos anteriormente por el método racional. ¿Ya? Y tenemos el dato. Esta intensidad que hemos ocupado hasta aquí para las cunetas es para un periodo de retorno de 30 años y es para las cunetas. Ahora vamos a seguir con las alcantarillas, que es el desfogue que nosotros queríamos ver. Me olvidaba mencionarles, esta parte de aquí que si cumple o no, estábamos viendo, por ejemplo, me dice R3, que es mi tirante, debe ser menor o igual a 0,30, si no me va a decir que no cumple. Además, que B3, que en este caso es mi caudal, tiene que ser mayor o igual al caudal perdón, que B3, el caudal que tengo acá, tiene que ser mayor o igual al caudal que yo calculé con el método racional. ¿Ya? Entonces ahí me está diciendo todo eso. Además que me está condicionando también que mi espejo de agua tiene que ser menor o igual a 0,60. En este caso están cumpliendo todo. Ya. Vamos a ver la parte de las alcantarillas. Aquí un pequeño detalle. Yo marqué las 6 y las 7 o las coloreé a propósito porque es lo que les comentaba en un principio, ¿no? Eh, Todo el área que tengo en la 6, todavía en el tirante de la cuneta me sigue entrando, no llego a pasar los 0,30, así que yo se lo sumé a 0,7. Eso es lo que vamos a ver ahora para la alcantarilla. Aquí, o sea, yo podría haberlo desbocado aquí por el 8, pero lo mantuve en 0,7. Por ejemplo, aquí si ustedes ven la fórmula, aquí estamos calculando el caudal, aquí está la subcuenca de la cuneta, que es solamente el área que aporta y la suma de los dos. Pero cuando llego al 6 en el 7, yo estoy aumentando el caudal que ya tenía en el 6, es decir, toda su área de aporte más la calzada, más lo que yo calculé aquí en la subcuenca para, para este pequeño tramo, y aún así entra, ¿no? Sigo estando con las cunetas con el tirante adentro, ¿no? Aquí está con 0,16, podríamos redondearlo, y sumando ese caudal más lo que voy a aportar en el otro área que también es pequeña, ya llego a 0,26, o sea, sigo estando adentro. Entonces, yo podría haber elegido votar el 6 en el 8 o el 6 en el 7. Por facilidad de que está ahí cerca, lo vamos a votar nomás eh, por acá, en esta curva de acá, proyectándolo de la curva, ¿no? Podría haberlo hecho aquí también, como esta área es más grande, no me quise arriesgar, así que aquí nomás lo tiré. Podría haber hecho de las dos maneras. Ya, por eso lo coloreé. Ahora aquí también tengo coloreada esa sección que ya la juntamos, ¿no? En las alcantarillas. Aquí va a ser una sola alcantarilla para estas dos, de la 9220 a la 8700. Ya, bueno, entonces seguimos. Aquí, perdón, hay un pequeño error con los números. Fue porque estuve sumando y quitando algunas más. Entonces, si antes tenía 10 tramos para el tema de las alcantarillas, como he reducido aquí uno, van a ser 9, ¿no? Entonces, para la alcantarilla, por decir de la 10.00 a la 9.930, en este caso, aquí tenemos el periodo de retorno ha cambiado, tenemos que ver esas cosas, ¿no? El periodo de retorno para las alcantarillas es diferente. Aquí estábamos considerando 35 y tenemos como dato 110 para un periodo de retorno de 35 años. En la calzada seguimos con el coeficiente de 0,9 y aquí tenemos una relación que sería la intensidad que tenemos para el periodo de retorno de 35 años para las alcantarillas dividido entre la intensidad que vamos a tener. Es una relación de intensidades, ¿no? Q juneta G2, Q juneta G2, entre la intensidad que teníamos para el periodo de retorno de las cunetas, ¿no? Que no era la misma, este 102 y el otro es 110. Son datos, ¿no? Que van influyendo. Entonces tenemos un coeficiente K. ¿Ya? Entonces aquí tenemos para las alcantarillas, tenemos la longitud, el área de la calzada, aquí tenemos el ancho,
Con eso vamos a sacar el coeficiente por el método racional, por las mismas razones, ¿no? Tenemos el área, tenemos la intensidad y tenemos el coeficiente de escorrentía. Eso sería solamente para lo que te aporta la parte de la carretera, ¿no? Y la subcuenca, que sería lo que nos aportan las áreas que ya vimos más adelante en el AutoCAD, ¿no? Estamos sumando a lo de la cuneta, vamos a sumar lo que tenemos en la alcantarilla, ¿no? En este caso, el área que tenemos en las cunetas por este coeficiente que acabamos de encontrar, ¿no? De las intensidades, que es la relación de la intensidad que tenemos para el periodo de 35 para las alcantarillas sobre la intensidad que tenemos para las cunetas, ¿no? Para un periodo de 30. Eso lo vamos calculando, ¿no? Entonces el caudal total para el método racional me saldría la suma de ambos. Aquí tenemos el periodo de retorno es diferente para las alcantarillas, es lo que les estaba mencionando. Ahora seguimos calculando las alcantarillas. En este caso nosotros nos dijeron que era una circular. Estaba buscando en internet y también hice una prueba así ya que tenía espacio. Entonces nos dicen que sea una alcantarilla circular con un diámetro máximo de 75. Entonces aquí estaba viendo algunas fórmulas, para mí sería esta de acá, ¿no? Esta de aquí sería algo así como una identidad para mí de mi tirante sobre mi diámetro, que debe ser hasta 0,75. De ahí con eso me dan tita y con eso puedo calcular el diámetro, ¿no? Entonces aquí tengo el caudal con el método racional. Este caudal de acá es el que tenía acá, ¿no? Luego me está hablando de la pendiente que voy a tener para desfogar dentro de la alcantarilla, ¿no? Y aquí tenemos el coeficiente de rugosidad de Manning, tenemos el área hidráulica, tenemos también el espejo de agua, tenemos el coeficiente de tita, que es el que tengo acá, 4/3 de pi. Tenemos el radio, que este es el de aquí, el que voy a recalcular. Este es el que me voy a apoyar con el solver. Tenemos el tirante, que en este caso lo saqué de esta relación de acá, ¿no? Tenemos el diámetro, y el diámetro también lo saqué con esta fórmula de acá, y luego la verifiqué, que sería como 2 veces el radio, ¿no? Y sí, me da lo mismo, ¿no? Eso lo verifiqué después. Aquí tengo estoy volviendo a poner los tramos con los que estoy trabajando, ¿no? Entonces, de la misma manera aquí con el solver y también aquí con la verificación, con el solver me ayudaba, ¿no? Entraba acá y me fijaba y en este caso decía el caudal máximo, que este lo estoy calculando por Manning, tiene que ser mayor al caudal que yo calculé por el método racional. En este caso aquí era 0,168, aquí 0,169, ¿no? Y con eso hago variar, en este caso para mí va a ser I4, ¿no? Que va a ser el radio que voy a poner acá. Si yo pusiera acá 0, entonces ahí se vuelve 0 todo, ¿no? Y le doy control Z. Ahora aquí, ¿en qué consiste la verificación? Aquí me está diciendo, en este caso P4, el diámetro tiene que ser menor o igual a 0,75 y me dice que N4 que está acá el caudal tiene que ser en este caso mayor o igual al caudal que yo calculé por el método racional. Si están bien esas dos cumplen, si no, no. Y con eso me está dando esos datos. Y ahí solamente tengo los datos de los tramos. Y con eso logramos calcular y cumplir el, tanto la condición del diámetro de la alcantarilla como del caudal, ¿no? Eh, Comentarles que en algún momento cuando ya teníamos separados aquí, por ejemplo, cuando comenzamos área 1 y área 2 era uno solo en cuneta, área 1 y área 2 era uno solo lo que les comentaba y estos dos me cumplían hasta aquí, me cumplía el tirante para la cuneta, pero cuando llegué con esos dos acá, la alcantarilla no me cumplía. Eh, el diámetro me salía mucho mayor, entonces no me cumplía y que no tocó nada más que hacer que separar esas dos áreas, ¿no? Estas dos eran uno solo en un principio.
separándolo porque si no la alcantarilla va a ser de un diámetro mayor. Eh, Listo, eso sería, compañero. Muchas gracias.